La supuesta prueba definitiva de que Hugo Chávez financió la creación de Podemos. Una orden de pago firmada por un ministro que ya no era ministro. Unos policías entregados a la operación mediática. Que la realidad no te estropee un buen titular. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Señor ministro, diga que esta es su firma y hundamos a la izquierda en España. ...12 de abril de 2016... Nueva York, Consulado Español. 3 personas mantienen una conversación relevante que nos ayuda a entender cómo funcionó la guerra sucia policial, las cloacas, durante el último gobierno del Partido Popular. Transparencia porque estamos en confianza y tener esta conversación aquí requiere un voto de confianza de ambas partes y lo estamos teniendo. Está el jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Se llama José Manuel García Catalán. Está el inspector jefe Ángel Fuentes Gago. Y ambos se reúnen con un exministro de Venezuela en tiempos de Hugo Chávez, Rafael Isea, que acude con un acompañante. Antes de escuchar hay que entender el contexto de este encuentro. Se está negociando un posible acuerdo de coalición en España entre el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos, que acaba de llegar al Congreso de los Diputados con 69 escaños. Hay en general una operación política, empresarial, mediática, para evitar ese gobierno de coalición, y en particular estos altos cargos del Ministerio de Interior creen que un gobierno con Podemos no se puede tolerar. Algo hay que hacer. Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues, si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la mano, mejor para todos, mejor para todos. El exministro Isea no era un ministro cualquiera, era el ministro de Finanzas en tiempos de Hugo Chávez. El objetivo de esta reunión es que el ministro les dé el visto bueno a un papel que tiene la policía española, que reconozca como suya una firma en ese papel, aparentemente oficial, que acredita una transferencia millonaria a líderes de Podemos por parte del gobierno de Venezuela. Las organizaciones son las personas que están allí y amparándose que tal, que van a prestar servicios al régimen bolivariano que realmente al final no se lo hubieran prestado tampoco, porque son, en mi opinión, y esto es una cosa que digo yo y que no lo digo como policía, lo digo como persona, son unos mercenarios que en este momento han visto esta oportunidad y tal, pues... Pedro Águeda, compañero, hola. Hola, ¿cómo estáis? Pedro Águeda es mi compañero del diario.es, que lleva 10 años contando la cloaca, la guerra sucia policial contra los enemigos políticos del Partido Popular del último gobierno de Mariano Rajoy. En este caso es un capítulo en esta historia en el que tenemos, Pedro, a 2 policías en Nueva York hablando con un político venezolano. ¿Para qué? ¿Por qué están allí? Hablan 2, pero van 3. Han ido al Consulado de España en Nueva York a entrevistarse con Rafael Isea. Es un antiguo ministro del gobierno de Chávez que ha caído en desgracia, que ha huido a Estados Unidos y que está colaborando con la DEA. Los 3 policías quieren que les valide como real un documento de pagos a una fundación donde trabajaron los políticos de Podemos con el fin de demostrar que eran unos defraudadores fiscales. Ahora vamos a los detalles, pero primero conozcamos a cada uno de los protagonistas. ¿Quién es el inspector jefe, Fuentes Gago? José Ángel Fuentes Gago es un personaje fundamental de lo que hemos llamado la Brigada Política del PP. El grupo de mandos policiales que, sobre todo en la primera legislatura de Mariano Rajoy, se dedicaron a realizar investigaciones prospectivas en contra de los adversarios políticos. Primero los independentistas catalanes y luego, con las mismas tácticas, contra Podemos. Fuentes Gago actuó de mano derecha de Eugenio Pino, el artífice de toda esa brigada política dentro de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, pero en el momento de viajar a Nueva York le habían buscado una suculenta recompensa que es agregado de interior en la embajada en los Países Bajos, donde llegó a cobrar 14.000 euros brutos al mes. ¿Y quién es José Manuel García Catalán? José Manuel García Catalán, en ese momento jefe interino de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, es decir, la Unidad Anticorrupción de la Policía.
José Manuel García Catalán dirige una unidad que en esos tiempos de gobierno del PP fue utilizada a menudo para blanquear los trabajos alegales o ilegales de la brigada política y buscar un cauce para que terminaran llegando a los tribunales o simplemente, como pasó en la mayoría de los casos, a las portadas de los medios afines. Bueno, esa es la delegación española, digamos, de la Policía Nacional, que viaja a Nueva York para entrevistarse con este importante expolítico venezolano. ¿Quién es Rafael Isea? Rafael Isea es un político venezolano que hizo carrera durante el gobierno de Hugo Chávez, que llegó a ser ministro de Finanzas, pero que cayó en desgracia. Él dice que por cuestiones políticas el régimen le empezó a acusar de corrupción. Él huyó del país y se fue a Estados Unidos, como tantos otros jerarcas antiguos del régimen, a colaborar con la DEA y participar en la estrategia de Estados Unidos de acusar al régimen de narcoterrorismo. Rafael Isea está preocupado porque su familia, su madre, sigue viviendo en Venezuela, están siendo sometidos a un duro acoso por el régimen debido a su huida y a su señalamiento, y busca en las autoridades españolas ayuda para residir en España y para sacar a sus familiares del país. Hay otro personaje en esta historia que no está en la sala, pero al que mencionan varias veces. La persona que nos trae este tema es un señor de apellido Aliste. Este es un señor el cual a mí me genera vértigo, por decirlo menos. Pedro, ¿quién es Aliste? José Aliste Martín. ¿Quién es esta persona que genera vértigo al exministro venezolano? José Aliste, si me permitís, es un personaje fascinante que frecuenta otros mundos que no son únicamente el de esta brigada política del Partido Popular y que tiene un adjetivo que le acompaña desde los años 80 y es estafador. Él fue condenado a 8 años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas de una sucursal donde trabajaba en Zamora mientras era concejal de un pequeño pueblo de esa localidad por el Partido Popular. Está imputado en varios casos, uno de ellos, por ejemplo, el que conoceréis, porque tiene entre sus acusados a José Luis Moreno. Ha estado imputado y luego archivado en una pieza del caso Villarejo, y aquí aparece como una persona a la que se refiere Rafael Isea. Ese documento ha llegado a través de José Aliste. Aliste tiene ahora 73 años. ¿Cómo llega Aliste a esta trama? Pues bien, cuando jerarcas del régimen venezolano llegan a España huyendo de las autoridades de su país, pero también de las autoridades de Estados Unidos, buscan una red de protección para no ser extraditados y para que se les garanticen medidas de seguridad. Ahí aparece un personaje fundamental que es un abogado histórico colaborador de la DEA que se llama Martín Rodil. Nuestro citado José Aliste. Y otra caterva de personajes que se mueven en el mundo de la cloaca, de la seguridad, de la inteligencia, están imputados en un juzgado de Madrid por haber extorsionado a esos jerarcas venezolanos que luego a su vez están imputados por delitos de corrupción y blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Y entre esos estafadores, presuntos estafadores, imputados en un juzgado de Madrid, está José Aliste, que se ve a sí mismo como un tradicional colaborador de los servicios de inteligencia españoles, pero que esconde una extraña figura, por cierto, muy conocida en el mundo de la defensa de narcotraficantes y otras relaciones con ellos. Pedro, dame más detalles de exactamente qué es lo que quieren los policías españoles al visitar a este exministro venezolano. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren sacar de esta reunión? Lo que buscan los policías españoles es una firma, una confirmación de que ese dinero, que en total eran 7,1 millones de euros pagados por el gobierno de Venezuela a la Fundación CEPS entre los años 2008 y 2010, sirva para acusar a los fundadores de Podemos, a Pablo Iglesias, a Rejón, a Berstringe, de haber defraudado a la hacienda pública. Claro, se les había puesto muy difícil acusar de financiación ilegal un delito que ni siquiera existía en el Código Penal cuando se produjeron los hechos
y tampoco existía siquiera el partido. Así que, ¿cómo se le iban a buscar las vueltas a Podemos? ¿Cómo se podía perjudicar a Podemos? ¿Qué información contra ellos se podía publicar filtrada en la prensa? Eran unos defraudadores fiscales. Es decir, necesitamos una piedra sobre la que construir luego la acusación de fraude fiscal. ¿Qué ocurre? Que la Fundación CEPS, los politólogos que luego fundaron Podemos, que ahí aparecen, nunca han negado cobrar del gobierno venezolano. Eso sí, dicen que esas cifras no son correctas y, por tanto, las que declararon les evitan haber participado en un fraude fiscal. Nunca lo sabremos, por lo menos a través de la verdad judicial, porque la verdad judicial no interesaba. Hace 1 año y medio, el juez Santiago Pedraz decidió que admitía a trámite una querella de Podemos. La instancia superior, la Sala de lo Penal, ya ha corregido al juez en algún caso, pero se está complicando mucho el avance de la investigación porque no parece que haya una voluntad real de levantar la alfombra sobre lo que fue una guerra sucia, sin muertos, contra un partido que en aquel momento era la tercera fuerza política del país. Bueno, ya tenemos el contexto, ahora vamos a escuchar el fragmento más relevante, creo yo, de esta conversación grabada. Es breve, pero es el más relevante. Si esto se dio o no se dio, si esos pagos se produjeron o no se produjeron, no puedo confirmarlo. El exministro, que ya está repudiado por el chavismo, que vive en Estados Unidos, que no tiene ninguna razón para proteger a Podemos, el exministro dice que sí, que esa firma que aparece en el documento parece la suya, y la que hay al lado, sí, parece la del mismísimo Hugo Chávez, pero que no puede confirmar si el documento es real, y da una razón de bastante peso. Es que en la fecha que consta en el documento, él ya no era ministro. En la fecha que este punto de cuenta se produjo y en la fecha que yo salí de ministro, pasó aproximadamente 1 mes y medio. Ante esto, la respuesta del inspector jefe Fuentes Gago lo dice todo. A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal. Es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades. Si el documento es bueno o malo, es que ellos no lo han mirado. O sea, es que no hay mejor prueba que ellos hayan dicho que en absoluto son esas cantidades. O sea, desde que dicen eso, ya usted no se preocupe si es su firma, si no es su... Es que ellos ya han dicho que esto se produjo, no lo han negado. La verdad no interesaba mucho, lo que interesaba era el impacto mediático. El 13 de mayo de 2016, unas semanas después de aquella reunión, el diario ABC publicaba en portada este titular: el ministro de Finanzas de Chávez confirma a la policía los pagos para crear a Podemos. Objetivo conseguido, Pedro. Absolutamente. La trama mediática, o la pata mediática de esta trama, es fundamental en toda la guerra sucia practicada desde el Ministerio del Interior del gobierno del PP contra la oposición democrática. Pero fíjate, en este caso hay algo especialmente llamativo. La tesis es que el gobierno de Caracas entregó mucho dinero, muchos millones de euros a Podemos, en secreto, cuando no existía Podemos, a los que iban a ser sus fundadores, para que extendiera el virus de la revolución bolivariana por España y luego por el resto de Europa. Un plan sin fisuras, parece, en principio, ¿no? Bueno, nuestros oyentes saben que la explosión del 15M se produce en 2011 y que Podemos viene mucho después, porque el 15M ni siquiera era algo que estaba destinado a la fundación de un partido. Los pagos a la Fundación CEPS terminan 1 año antes de la eclosión del 15M. Por supuesto, y como decías, no se trata con estos mimbres de ir a un juzgado a denunciar ¿qué? Financiación ilegal. No existía el delito. No existía el partido. Delito fiscal. Delito fiscal. Es lo que decidieron que iba a ir, pero nunca pasó. Nunca pasaron de unas actas de declaración firmadas por José Manuel García Catalán, el jefe de la UDEF, y la tercera persona que no hemos hablado de ella, y de que Podemos también ha pedido la imputación, una entonces subinspectora, ahora inspectora, que sigue en la UDEF y que se acompañó en el viaje, que no abre la boca durante la grabación, pues con la firma de los dos y el acta de la declaración de ISEA aparece 1 mes después del encuentro en Nueva York, publicada en la portada del diario ABC. Por cierto, ISEA les plantea en la grabación que está preocupado porque el documento de Aliste, el documento de los pagos a la Fundación CEPS,
Ya ha sido filtrado cuando se produce este encuentro en abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York, y les dice a los policías españoles: oigan, mi familia sigue en Venezuela, esto no puede ser. Se ha filtrado un documento y me van a acusar a mí. Mi familia corre peligro. Los policías españoles les dicen: nosotros no hemos ido, hay un enfado tremendo en el Ministerio del Interior. Bueno, pues un mes después de que estén allí, el acta de esa declaración vuelve a ser publicada exactamente en el mismo medio, en el diario ABC. La colaboración de ISEA, por tanto, se acaba en ese momento. Vamos a escuchar un último fragmento de esa conversación en Nueva York. Habla el jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán. El problema que hay ahora en España, en los últimos años, se llama corrupción. La gente deja de creer en el sistema. La corrupción es como una señora, no se puede quedar embarazada un poquito. O te estás embarazado o no estás embarazada. En serio. Y esto es lo que nosotros luchamos contra la corrupción. Nuestra brigada es de lado de activos y anticorrupción. Escuchando este fragmento, Pedro, yo me pregunto si ellos realmente se creían su propia coartada, si de verdad estaban tan abducidos por su misión que no se daban cuenta de que en nombre de la lucha contra la corrupción eran ellos. Yo estoy convencido de que fue la coartada que prepararon para convencer al exministro venezolano de que sus intenciones eran limpias y tenían que ver con un Estado tan garantista como España, que sufría una lacra que era la corrupción que ellos estaban dedicados a combatir. Y ellos quedan en evidencia en esa misma grabación. Están presentando un documento del que dicen que les da un poco igual si es bueno o malo. Es evidente que subyace algo más que queda en evidencia en un momento de ese encuentro. Hay cosas que no concuerdan y les dice que ha ido a hablar con ellos, con los policías, pero que eso de hacer una declaración, un testimonio firmado y jurado, que le produce muchas dudas. Los policías piden permiso y salen juntos de la sala. A los 3 o 4 minutos regresan y uno de ellos, José Ángel Fuentes Gago, le dice a Rafael Isea algo que obligatoriamente le tiene que convencer de que están trabajando al máximo nivel y que aquello no es una simple operación anticorrupción. Le dice que trae un mandato del ministro del Interior y del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Yo creo que eso les sirvió para que Isea firmara una declaración de la que luego se ha retractado públicamente y para convencerle de que podría obtener lo que buscaba, protección para él y para su familia en España. Por eso mencionan al presidente del gobierno y por eso delatan sus verdaderas intenciones. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.